Buenas tardes para todos. Nuevamente bienvenidos a una sesión más de el Club Guardianes de la Paleontología. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial. Es el doctor Edwin Cadena, quien nos estará dictando una charla súper interesante, así que estén muy atentos. Voy a ir iniciando por temas de tiempo, así que por favor me confirman cuando vean mi pantalla. Ya la veo. Listo, entonces este es nuestro Ya la orden del veo. día. Sí se Vamos a ve. tener nuestro objetivo de la reunión es, por Ya la supuesto, veo. la divulgación científica del doctor Edwin Cadena. Vamos a hacer un saludo y bienvenida, posteriormente el registro de asistencia, la lectura del orden del día que se está ejecutando, posteriormente la presentación al club del doctor Edwin Cadena y posteriormente daremos lugar a la charla y finalmente haremos un espacio de dudas y preguntas y finalmente el cierre. En este orden de ideas les voy a hacer el llamado a lista, así que por favor me van respondiendo acá muy rápidamente. Miguel Ángel Carvajal, Paula Gallo, Presente. Luciana Jiménez, Juan Esteban Angarita, Presente. Miguel y Carol Vergara, Andrés Felipe Díaz, Presente. Eric Santiago, Presente. Sofía Maru, Presente. Juan José Guevara, Ana Fonseca, Presente. Jan Matías Acosta, Edgar Niño, Miguel Carvajalino, María Victoria Benavides, Yangril Castellanos, Juan Esteban Ramírez, Germán Rojas, Christopher Salgado, Felipe Ariza, Joshua Bernal, Elena Ramírez, Presente. Daniel Lozada, Presente. Federico. Presente. Listo. Gracias a todos por su asistencia nuevamente. Y a continuación voy a compartirles eh, nuestro invitado el día de hoy. Les voy a hacer la presentación. El día de hoy nos estará acompañando el doctor Edwin Cadena, nos va a estar dictando la charla Pasión por los fósiles, contada desde nuevos grandes descubrimientos. El doctor Edwin Cadena es geólogo de la Universidad Industrial de Santander, con maestría de la Universidad de la Florida y doctorado en paleontología de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Es ex becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt y en el Museo Senckenberg de Alemania. Actualmente es director de posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, así como investigador asociado del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y el Museo Field de Chicago. Su experiencia investigativa se centra principalmente en la evolución de las tortugas neotropicales y la paleontología molecular. Buenas tardes, doctor. Sea bienvenido a nuestra sesión. Muchas gracias por abrir este espacio.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Qué bien que estén ahí todos contentos y súper animados a hablar un poco sobre este mundo que nos apasiona, que son los ¿qué? Los fósiles. Yes. Vamos a hablar, exactamente, vamos a hablar de Fósiles. fósiles y de algo que me ha gustado desde que tenía más o menos su edad, desde que tenía por ahí como 7 años. Me empezaron a gustar los fósiles y a fascinar los fósiles, entonces es algo que también es de mi vida, como de lo que hago como paleontólogo. Voy a empezar por mostrarles algo. Sí, señor. Mientras nos comparte su pantalla, también le doy bienvenida a nuestra directora Mariluz Parra, quien también se encuentra acá en la reunión, así como nuestro gerente Juan de Dios Parra. Bienvenidos. Jefe, por favor, para darnos unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor Evin, todos los chicos super Buenas tardes. guardianes de la paleontología, el equipo CIP. Muchas gracias por seguir acá conectados. ¿Sí me están escuchando? Sí, Mari. Sí. Por seguir acá conectados con este mundo tan grande y amplio que es el mundo de la paleontología, agradeciendo a todos nuestros científicos, especialmente al doctor Edwin Cadena, quien ha venido haciéndonos todo un acompañamiento durante muchísimos años, y de verdad que gracias por seguir apoyándonos, apoyando a estas futuras generaciones, que ojalá más de uno quiera estudiar tortugas a futuro. Van a aprender mucho sobre el doctor Edwin Cadena. Yo creo que es una de las personas más importantes que tiene nuestro país en paleontología, y vale la pena que todos pongamos cuidado, porque este tipo de conversaciones, de poder interactuar, no se dan todos los días. Muchas gracias, doctor Edwin, nuevamente por venir a nosotros, estar con nosotros siempre, acompañándonos y ser parte de nuestro equipo, de nuestra formación como Club Guardianes de la Paleontología. Dale, gracias también por la invitación, Mari, y todo el equipo. Bueno, en este sentido... No sé por qué no se ve en mi cámara, pero igual acá estoy. Voy a estar acá conectada. Ahora sí, Lucrecia, si podemos dar el paso a seguir Claro ahí que sí. de los puntos. Ya le cedo la palabra, doctor. Lucrecia, tienes el micrófono apagado, creo. Muchas gracias. Ya ahora sí le cedo la palabra para que por favor nos comparta su pantalla y haga la charla que hemos estado esperando con ansias. Y acá estamos pendientes cualquier cosa. Muchas gracias. Ok. Dale, vamos a ver. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, todavía no. Ahora Ya, sí. ya. Ahora sí. ¿Ahora sí? Una A ver, tortuga. dame un segundito. Exactamente, pero ya la vamos a ver un poco más grande. ¿Sí la ven? ¿Qué está haciendo la tortuga? Está nadando, pero pues ahí no hay agua. Ahí solo hay cosas oscuras. Ahí no hay agua, exactamente. ¿Pero qué les llama la atención? Una simulación de cómo era. Exactamente. Pero si se dan cuenta, vamos a empezar por algo interesante acá. Tiene las como aletas unas cosas arriba de la concha, ¿cierto? Del caparazón. son algo como amonitas, algo así. Eso se llaman barnáculos, pero lo que les quiero llamar la atención de esta animación que tenemos acá es que se den cuenta las aletas que están cerca a la cabeza versus las que están atrás. ¿Cómo son? Las Pues más grandes y más son alargadas pequeñas. que las de atrás. Las de atrás están quietas. Exactamente, las de atrás son más pequeñas y las de adelante son mucho más grandes.
Eso Porque hace entonces gran- porque entonces las de adelante son las que le dan impulso, más las de atrás son las que le dan un impulsito extra, sí, para hacer como un giro completo. Exactamente. Pero lo interesante es que esa característica que ustedes acaban de decir de las aletas que están adelante, que son los casi que nuestros bracitos, que son mucho, mucho más largos que las patitas, por decirlo así, o las aletas posteriores, es un rasgo que caracteriza a gran parte de las tortugas marinas que viven hoy en día. Pero no solo las que viven hoy en día, sino también muchas tortugas marinas fósiles. Y de eso es lo que les voy a hablar y les voy a mostrar un poco hoy. Entonces vamos a pasar ahora de este. Ya voy a salir de acá. Y voy a mostrar otro. Vamos a ver si funciona. Ojalá que sí. Está por acá cargando. Para que tengamos un poquitín de paciencia. Ya va a cargar muy seguramente. Pero bueno, mientras esto carga, ya. Tranquilos que ya estaba por acá. Entonces hablábamos de que las tortugas marinas tienen las aletas de adelante más largas que las de atrás, ¿cierto? Demasiado. Exacto. ¿Y ahora ya ven mi pantalla? Sí, ¿Sí ven mi Sí. pantalla? sí, Bueno, pues vemos les tu voy a pantalla. contar un poco sobre nuevos fósiles. Nuevos fósiles Sí. de un grupo de tortugas que vivió hace muchos millones de años. Y que se llaman, tienen este nombre raro que se llaman los protostégidos. Los protostégidos. Entonces vamos a aprender sobre los protostégidos, que de hecho, muy seguramente algunos de ustedes saben qué son, porque en el CIP tenemos un fósil bien bonito y muy famoso que se llama ¿cómo? Desmatoquelis padillae. Exactamente. Esa especie hace parte de este grupo que se llama protostégidos. Y esos protostégidos vivieron cuando los continentes, cuando el continente vivía. Vamos a poner atención ahorita y ahorita vamos a hacer preguntas, ¿vale? Vamos a estar calladitos por ahora, por unos minutos, mientras les cuento la historia y luego vamos a poder hablar y vamos a poder hacer preguntas y todo, ¿vale? Vale. Listo. ¿Sí están viendo este mapa? Sí. Bueno, este era el mapa de los continentes Sí. hace más o menos 135 millones de años, en un momento que llamamos el Valanginiano. Y el Valanginiano, hace 135 millones de años, hace parte de algo famoso que muy seguramente han escuchado, que se llama el Cretácico Inferior. Y ahí les muestro dónde estaba más o menos Colombia. ¿Sí ven dónde está Colombia? Solo digan que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí más o menos estaba Colombia, pero fíjense que Sí. Suramérica todavía estaba pegadita de África y solo teníamos un poquito de lo que hoy es el Mar Caribe abriéndose, casi que formándose. Y algo interesante de los fósiles que les voy a mostrar es que no sabemos mucho de qué faunas. Cuando hablamos de faunas, hablamos de los animalitos. ¿Qué faunas vivían en el norte de Sudamérica, particularmente en Colombia, en ese momento? ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Si tenían familiares de Europa o de África o de dónde? Y eso es lo que nos hace, dijéramos, algo interesante de lo que hacemos ahorita en estudiar estos fósiles, tanto de Villa de Leyva como este otro lugar que los voy a llevar, que es en Zapatoca. Pero antes de llevarlos a Zapatoca, que es donde justo estoy en este momento, les voy a recordar un par de cosas sobre los protostégidos. Los protostégidos fueron las primeras tortugas que se adaptaron totalmente a vivir en el mar. En pocas palabras, que desarrollaron las aletas de adelante más largas que las de atrás, que también empezaron a perder o a reducir
el contenido de hueso. Y para reducir eso, ¿para qué? Para poder flotar más. Y además de eso, tenemos que las tortugas protostégidas aparecieron en un tiempo que llamamos, o que creíamos que habían aparecido en un tiempo que se llama Barremiano. Lo interesante también de este grupo que vivió en el Cretácico, que está marcado ahí en verde, ustedes no tienen que memorizar nada, simplemente ver esa franja verde como un cuadro verde que hay en la imagen, y eso indica el Cretácico. Y estas tortugas se distribuyeron globalmente. ¡Cuadro verde! Hay un cuadro verde en la izquierda, ¿sí lo ven? Sí, Sí lo veo. Pero yo sé que es muy complicado, pero para hacerlo más fácil, es simplemente indica el tiempo que vivieron estas tortugas que se llaman los protostégidos. En el Cretácico. Exactamente, en el Cretácico. Lo interesante de los protostégidos también es que incluyen la tortuga más grande que ha existido en la historia de las tortugas. ¿Alguien sabe el nombre? No. Arquelón. Arquelón, exactamente, Arquelón. Y voy a ver si ahora sí ya cargó la otra animación o todavía está por allá. Arquelón llega a nuestras imágenes. Mientras Arquelón carga, entonces, imagínense que yo tenía una pregunta. Ustedes muy seguramente tienen muchas preguntas y eso es fascinante, eso es interesante. Y por eso ustedes están en este club, porque les son curiosos y tienen preguntas sobre los animales que existieron hace millones de años y básicamente sobre los fósiles. Entonces yo me hice una pregunta y dije, ¿será que hay fósiles de protostégidos de estas tortugas más antiguas que las que teníamos en Villa de Leyva? Esa pregunta me la hice. Y también otra pregunta que me hice es, ¿cuándo empezaron a ser tan grandes? Si ellas empezaron a ser grandes desde que se dieron origen o empezaron a aumentar su tamaño a medida que pasaban los millones de años. Entonces tenía esas dos grandes preguntas. Y para ello encontré este lugar, que es el lugar donde estoy y donde crecí, que es en Zapatoca. Eso queda cerca a Bucaramanga, en el departamento vecino de muchos de ustedes, que es Santander. Muy seguramente muchos de ustedes están en Boyacá, yo sé que hay otros en otros lugares, pero bueno, para que se ubiquen, es un departamento donde queda, la capital es Bucaramanga y Zapatoca queda muy cerquita a Bucaramanga. Y así más o menos luce hoy el paisaje de este lugar. Entonces eso es como luce arriba, ven montañas, ven un río grande. Así luce hoy en día, así es ver Zapatoca hoy en día. Y abajo, en la parte de abajo de la pantalla, ustedes ven como un lugar que parece como un pequeño desierto, como una zona que no tiene árboles. Esa zona que no tiene árboles es donde aparecen unas rocas que se llaman una formación súper particular. Es como si tuviéramos una rosa de color blanco y así se llama esta formación. Formación rosa blanca. Y lo interesante de estas rocas, que se llaman la formación rosa blanca, es que tienen muchos fósiles de ¿qué? Ese que está en la pantalla, ¿de qué será? Amonita. De amonitas. Exactamente. Amonitas. De amonitas, pero estas amonitas son bastante particulares. ¿Por qué? Porque esta amonita es bastante pequeña. Casi que la puedo meter entre mis dos dedos, entre dos deditos. Es bastante pequeña. Pero a pesar de ser pequeña, es súper grande en importancia. ¿Por qué? Se llama Cynoceras verrucosum y lo importante de esta amonita es que nos permite más o menos saber la edad de esas rocas, o sea, saber que estas rocas se formaron hace aproximadamente 135 millones de años, como les venía contando. Entonces, fíjense cómo las amonitas también nos ayudan a entender tiempo y nos ayudan a veces a conocer el tiempo de las rocas. En esta imagen, ¿qué ven? A ver, descríbanme. ¿Hay alguien que conozca algo de ahí? Yo veo
a un plesiosaurio, amonitas, pterosaurios, tortugas y un tiburón antiguo. ¡Wow! Fantástico. Creo que vieron todo. Una Cangrejo, tortuga, una tortuga y el nombre. Sí, Ya, ya. sí, ya veo un plesiosaurio, monosaurio y Excelente. Fantástico. Yo veo como un tipo de lagarto marino, un notosaurio, un tiburón, puede ser Gibodus, pues Gibodus era más antiguo. Ok, sí, en ese parte de un grupo que se llama los... Un caracoles y un amonitas, peces y un erizo. ¡Wow! Fantástico. Yo creo que ya Erizo de mar. todos vieron lo que hay ahí, ¿cierto? Yo veo un cronosaurio, amonitas, peces, algas, una tortuga, Ajá. plesiosaurios y algo que se parece como un tiburón, solo que no me sé su nombre. Fantástico. Listo, bueno, entonces ya la gran mayoría de ustedes saben lo que hay ahí. Y así es más o menos como lucía ese momento hace 135 millones de años en gran parte de Colombia. Muy seguramente si nos pudiésemos mover en el tiempo y montarnos en una máquina del tiempo como si fuera casi un avión y viajar a través del tiempo, más o menos así luciría el ambiente marino de ese momento. Pues pero con mira, otro ingrediente. En los cielos, ¿ustedes qué creen que podría haber? Pterodáctilos, pteranodones y reptiles voladores. Exactamente, pterosaurios. Reptiles voladores, pterosaurios, asnárquidos, incluso podría llegar a ver aves primitivas. Sí, y de pronto podrían haber incluso dinosaurios avianos. Exactamente, fantástico. Ustedes, mejor dicho, la tienen súper clara. Con ustedes es fácil viajar en el tiempo porque fácilmente se pueden imaginar las cosas. Entonces, efectivamente, como ustedes nos decían, podríamos tener también pterosaurios, y eso solo sabemos basados en los fósiles que también hemos encontrado acá en Zapatoca. También teníamos los tiburones que nos mencionaban, que hacen parte de una familia que se llama Acrodóntide y particularmente de una especie que se llama Strophodus rebecae. ¿Y ustedes saben por qué se llama así? ¿Por qué se llama rebecae? No. ¿No saben? Uy, no. Qué poco saben entonces sobre mí. Resulta que esta especie la bauticé yo hace, de hecho, el año pasado. ¿Qué? Y le puse así porque mi mamá se llama Rebeca. Y resulta que mi mamá ha apoyado muchísimo a todos los paleontólogos y geólogos cuando venimos a hacer campo acá a Zapatoca. Entonces ella siempre está pendiente de conseguirnos que el transporte, que nos consigue las herramientas, que nos hace a veces el jugo bien frío cuando llegamos muy cansados de campo. Entonces, pues era una forma de agradecerle a la Rebequita de todo ese aporte que le ha hecho a la paleontología de esta zona. Y por eso le pusimos el nombre de esta especie, nueva especie de tiburón, Strophodus rebecae. Pero también quiero contarles algo, y es que estamos trabajando no solo en eso, sino que estamos trabajando en algo nuevo, algo que ven en la parte inferior derecha, que se ven como si fueran como unos chicles pequeños, alargados, de color negro y algunos como de color un poco celeste. Eso hace parte de una mandíbula de unos peces que se llaman los pinodontiformes. Y estamos trabajando también en esa nueva especie que muy seguramente la vamos a conocer a final de este año. Pero ¿qué hemos encontrado de estas tortugas en Zapatoca? Entonces en Zapatoca encontré gran parte de los pedacitos de una tortuga bastante grande. Encontré parte de lo que se llama un hueso que se llama el húmero. El húmero es un hueso que hace gran parte de nuestro bracito. Y en las tortugas hace parte de la aleta más larga que les contaba al inicio. Pero no solo eso, sino que hemos encontrado también restos de la parte de arriba de la tortuga, que se llama caparazón, y de la parte de abajo, que se llama plastrón. Y fíjense que ahí hay una imagen en el centro
que tiene el tamaño de la tortuga y el tamaño de un humano. ¿Ustedes cuánto miden? ¿Saben cuánto miden ustedes? Yo 1,42 m. 1,42 m. Ya perdiste la cuenta. La misma persona. 1,63 m. 1,63 m, 1,20 m. Yo ya perdí la cuenta. Ya perdiste la cuenta. Pues imagínense casi como el tamaño de pronto de su mamita, que de pronto puede medir 1,70 m. Esta tortuga era un poquito más larga que el tamaño casi de un humano de 1,70 m. Y eso lo sabemos gracias al tamaño que tenían estos huesitos que hemos encontrado. Entonces, esto es parte del húmero y hemos encontrado no solo uno, sino varios de esos húmeros. No solo los húmeros, sino que también encontramos partes de pedacitos de lo que hace las partes periferales. Periferales es porque está en el borde del caparazón y las costales es como si estuvieran cerca a nuestras costillas en el caparazón de una tortuga. Y también hemos encontrado en el plastrón algo que son unos fragmentos que se llaman raros. Yo sé que se llaman raros, pero en pocas palabras, uno que se llama sifiplastron, que queda cerca a la colita, en rojo o en rosado, y uno azul que se llama epiplastron, que queda cerca al cuello de la tortuga. Y entonces, estos son números, pero para que ustedes entiendan un poquito, lo que hicimos fue simplemente medir el largo de ese huesito de la aleta, que se llama el húmero, y compararlo con todos los otros húmeros que habían de fósiles de este grupo y de otras muchas tortugas marinas. Y lo que nos dimos cuenta es que nuestro fósil cae ahí donde está esa estrella roja. Eso lo que indica es que el tamaño de estas tortugas hace 135 millones de años era muy grande, ¿ok? Era para decirles eso. Esa gráfica les cuenta más o menos eso, para que ustedes lo recuerden. Aquí tenemos más detalles. Esto es parte de lo que les contaba del epiplastron, que queda cerca casi al cuellito, al cuello de la tortuga. Y lo que hicimos también en este estudio, que ya publicamos y que salió de hecho hace un mes y medio, con un estudiante de la Universidad Nacional, que se llama Diego Cómbita, es básicamente mostrar cómo cambiaba el tamaño de los huesitos de la aleta a través de millones de años, particularmente en el Cretácico, pero también de algunos grupos de tortugas en el Jurásico. Y lo que encontramos, en pocas palabras, es que estas tortugas empezaron a ser grandes desde que casi que evolucionaron. Ese es el mensaje que quería transmitirles. Acá simplemente lo vamos a resumir en esta diapositiva, que dice que las tortugas protostegidas del Balanginiano de hace 135 millones de años son el registro más antiguo, un poquito más antiguo que Desmatochelis padillae. También lo que les decía, el tamaño grande ocurrió temprano en la evolución de los protostegidos. Y una última cosa interesante que también encontramos en los huesos fueron unas marcas en los huesos como de corte. ¿Y ustedes qué creen que podría haberse intentado atacar y a intentar comerse a estas tortugas? ¿Quién me dice? ¿O los pueden ver ahí? Un tiburón, o los cocodriliformes que vivían en ese momento, o los elasmosáuridos. No, los elamosaurios sí comían cosas más pequeñas. Un elasmosaurus normal y corriente no puede comerse a una tortuga, ya sería exactamente, muy buena precisión. No se podría comer Pleurosaurus, algo así, llamas como Mosasaurus, exactamente, pero los cortes que vemos acá coinciden más con dientes relativamente afilados de tiburones. Y este no es solo el primer lugar que hemos encontrado ataques de tiburones a tortugas marinas fósiles. También hay registros de ataques de tiburones a tortugas marinas fósiles en Estados Unidos. Entonces,
muy bien esa precisión de que muy seguramente los únicos podrían haber sido los tiburones. Bueno, y ahora los quiero llevar a otro lugar. ¿Recuerdan la película Jurassic Park? ¿Quién se la ha visto? ¿Cuál de todas? Me he visto todas. ¿Cuántas películas? ¿Cuál de todas? Tenemos Jurassic Yo me he visto World, todas, Jurassic no Park. sé de cuál hablo. Tristemente todas. Bueno, ¿y qué era lo Yo me he visto famoso, todas. qué era lo ¿Cuál? famoso ¿Sabes de cuál las hablo? películas de Jurassic Park? ¿Por qué fueron tan famosas? ¿Quién recuerda? ¿Qué es lo que pasa en la película? Sobre todo empecemos en la primera. ¿Qué pasó en la primera? En la primera porque entonces volvieron a resucitar a los dinosaurios por medio de la genética. Exactamente. Resulta que en la primera nos contaban que habían encontrado un mosquito dentro del ámbar y podían extraer ADN y básicamente traer a la vida los dinosaurios. Pero les voy a contar una historia verdadera sobre algo que se llama la paleontología molecular. Y para eso los voy a llevar a este lugar que tampoco es muy lejos de nuestro país y queda cerca de, particularmente en Panamá, y queda en un lugar que queda cerca al Canal de Panamá. El Canal de Panamá es un canal que conecta el Caribe con el Pacífico. Pero lo interesante de este lugar que ven ahí en la foto, de hecho toca tener mucho cuidado porque los fósiles están casi que cerca al mar y a veces el mar sube la marea y nos inunda el lugar donde estamos colectando y a veces nos mojamos o a veces tenemos que salir porque el agua cubre toda la capa y cuando el agua vuelve a bajar es que podemos volver, martillar, excavar y extraer los fósiles que hay ahí. Y algo que encontramos ahí es esto. Es un fragmento de gran parte del caparazón de una tortuga. Pero esta tortuga es una tortuga marina mucho más cercana a las tortugas marinas que viven hoy en día. Esta ya no es como los protostegidos, sino que esta pertenece a un grupo de tortugas particulares que se llaman Lepidochelis. Lepidochelis comúnmente se conocen como las tortugas oliváceas, golfinas o cornudas. Hay varios nombres para ellas, pero es una tortuga marina que vive hoy en día. Pero este es un fósil de aproximadamente 5 millones de años que vivió en el Caribe, particularmente ahí cerca a Panamá. Pero y ustedes dirán, ¿pero por qué nos habla de este fósil y nos habla de Jurassic Park? Pues lo interesante es que tomamos varios pedacitos de hueso, muy chiquititos, y empezamos a hacer estudios para poder ver si habían células preservadas en esos fósiles. Y esto que ustedes ven ahí, que parece como si fueran unos cositas elongadas, como con muchos pelos, son células. Estas células se llaman osteocitos. A ver, todos pronuncien. Osteocitos. 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 Los osteocitos son las células más abundantes que tenemos en nuestros huesos. Nuestros huesos, la principal célula que hace nuestros huesos, se llaman los osteocitos y así es como lucen los osteocitos, tanto nuestros como los de muchos animales que tienen hueso. Pero lo interesante de este estudio es que si ustedes se dan cuenta, en una de las partes de la imagen hay un puntito azul. Ese puntito azul es algo que es fascinante. ¿Por qué? Nosotros aplicamos una solución a estas células y esa solución permite reconocer dónde hay restos, pedacitos de ADN. Y cuando hay pedacitos de ADN, se pone azul brillante. Entonces, estamos encontrando restos de ADN en células que se llaman osteocitos, que ustedes ya aprendieron ahora, en tortugas de 5 millones de años. Antes de esto, solo sabíamos de restos de ADN en un dinosaurio de aproximadamente hace 80 millones de años.
Esta es la segunda vez en la historia de los fósiles que tienen hueso que demostramos presencia de ADN en los restos de las células. Y bueno, ya con esto simplemente quería dar agradecimientos a toda esta gente. Algunos de ellos los conocen, Freddy Parra, el Cid, dueños de muchas fincas en Zapatoca. Y por último, invitarlos a que visiten este sitio web que se llama paleoturtles.com. Y ahí ustedes pueden encontrar gran parte de lo que hacemos en publicaciones o a veces ilustraciones de esos fósiles que les mostré. Entonces ahí los pueden ver. Vamos a ver si cargó la de Archelon y si no nos vamos con las... Ah, sí, aquí ya cargó. Vamos a ver un poco cómo se fósiles famosos y mejor preservados de las tortugas protostegidas en el mundo. ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí. ¿Sí lo están viendo? Entonces Sí. voy a empezar a mostrárselo un poco. Aquí está la cabeza. ¿Ven el cráneo? ¿Y el cráneo? ¿Qué les llama la atención del cráneo? ¿Cómo es el pico? Como el de un ave. Un poquito alargado. Alargado, parece como incluso el pico, como si fuera el pico de un ave, como el pico de un lorito o de un papagayo. Sí. Entonces, ¿ustedes qué creen que podría haber comido? ¿Qué podría haber comido Archelon? ¿Para qué tenía ese pico así tan puntiagudo? Tenía ese pico para comer algas, cosas, plantas Pudo marinas. haber comido cangrejos, Algas y hierbas. Algas y hierbas, particularmente para eso. Este pico ayuda mucho para eso, para básicamente conseguir estas plantas y algas. Y miren por acá, bueno, por acá tenemos el cuellito, pero también tenemos algo que parece en nuestro cuerpo. ¿Qué se parecería a todas estas cositas que parecen como largas? Como manos, dedos. Como costillas, alguien dijo costillas, y tóquense las costillas de nosotros son separadas, y resulta que en las tortugas, muchas tortugas marinas, como les contaba al inicio, pues han perdido gran parte del hueso. ¿Para qué? Para volverse más livianas y poder flotar. Si el hueso estuviese mucho más amplio, mucho más grande, pues sería mucho más pesado y sería mucho más difícil haber podido flotar en el mar. Este es un fósil que está ubicado de hecho, en un lugar en Europa que es el Museo de Historia Natural de Viena. Es uno de los mejores fósiles que tenemos de este grupo de tortugas, particularmente de esta especie que es Archelon. Incluso lo podemos ver por abajo. Y por abajo ustedes ven cosas que parecen como estrellitas, ¿cierto? Como que si fueran unas estrellas o unas cosas con muchas puntas. Eso que hay ahí se llaman fragmentos del plastrón, de lo que iba abajo de la tortuga. Y también tenemos otros huesitos que hacen parte de tanto de las aletas anteriores como de las aletas posteriores. Bueno, ya ahora les mostré un poco de fósiles, un poco de Archelon y es tiempo de que ustedes participen, hagan preguntas, hagan comentarios, cuéntenme qué les gusta de las tortugas, en fin, creemos un espacio para hablar. Vamos a hacerlo ordenado y cada uno levanta la manito o nos indica que quiere hacer la pregunta y la vamos respondiendo, ¿vale? Ya por acá hay una manito levantada, varias manitos levantadas, de hecho. Sí, señor. Yo acá puedo moderarlo. Tengo el orden de cómo han alzado las manos. Dale. Entonces, voy a leer el nombre que aparece para que estén atentos. Sí. Entonces, iniciamos con Catalina Ramírez. Hola, Catalina. ¿Cómo estás? En realidad no me llamo Catalina. Ah, bueno, no importa. Entonces, ¿cómo te llamas? En realidad yo me llamo Miguel Ángel. Listo, Miguel Ángel. Cuéntanos, Miguel Ángel. Yo tenía una pregunta que tú me hablaste un poco sobre los tiburones, como una imagen que había como un tiburón y una tortuguita como cazando un cangrejo.
Sí, También he visto, ¿ustedes recuerdan la película Megalodón? claro, y hay dos, de hecho, dos películas, una reciente que se llama El Megalodón 2 o Meg 2. ¿Ya la vieron? Ya me ¿Muchos de lo vi. ustedes ya la vieron? Ya me ¿No vi se la han Sí, visto? sí, yo Todavía me está vi por la ahí en el primera y la cine. segunda. Ah, bueno, pero dejemos, Entonces, escuchemos a Miguel qué es lo que nos quiere preguntar o nos quiere hablar sobre los tiburones. pues yo que he visto, yo fui a la Tatacoa, que Ajá, hay un museo muy chévere que tiene sí, hartos fósiles, tiene como un gavial, o sea, sí. de la era de los mamíferos. Para los que no Y saben, espérame, Miguel, para los que no saben, los gaviales son cocodrilos, pero que tenían el hocico súper angosto y súper largo. ¿Ok? De esos ya no viven en Sudamérica, pero sí viven en otro lugar hoy en día en el mundo. ¿Alguien sabe dónde viven los gaviales hoy en día? que yo sepa, ¿África? yo conozco uno en la India. África, En la India. En la India India. viven muchos gaviales todavía, de estos de hocico angosto y largo. Bueno, sigue, Miguel, síguenos contando. Entonces, en ese museo, en el desierto de la Tatacoa, encontraron un diente de megalodón. Se parecía como mucho al diente de un tiburón blanco, pero versión gigante. Ujú. Y tenía como sierritas en los bordes. Sí, Y me cuentan, y en ese museo me cuentan que el megalodón no lo muestra. Es un error como lo mostraron en la película de Megalodón, sino se parecía más a un tiburón ermitaño, ok. lo que Bueno, estaba más en la profundidad. ok. Súper ese comentario y también hay que aclarar algo, ¿ok? En la Tatacoa no hemos encontrado, a pesar de que ellos puedan tener dientes de megalodón, no han sido encontrados directamente ahí, ¿ok? Esos dientes muy seguramente fueron donados por alguien que les quiso regalar ese diente de megalodón. Pero hasta el momento, en todo lo que hemos buscado en los fósiles de la Tatacoa, no hemos encontrado evidencia de algo parecido a megalodón. Sin embargo, sí hemos encontrado evidencia de muchos peces, particularmente de agua dulce, parecidos como al bagre y otros parecidos como a las mojarras, en fin, pero principalmente hemos encontrado muchos peces preservados en esta zona de la Tatacoa. Vamos a darle la palabra a alguien más. Entonces, Lucrecia, porfa. Sigue Federico, porfa. Sigue, adelante. Tengo una pregunta y es que dijiste que las tortugas redujeron su masa ósea para poder nadar y flotar más fácilmente, pero eso Sí. no las haría más vulnerables a ataques de tiburón, porque si el caparazón lo hacían menos denso, eso podría hacer que fuera más fácil de atravesar por alguna mordida de tiburón. Sí, sin lugar a dudas, es una muy buena pregunta. Esto viene asociado con un par de cosas. Las tortugas marinas, o las que llamamos totalmente marinas, que cómo sucede o cómo es que hablamos de tortugas totalmente marinas. Cuando ellas salen del huevo, inmediatamente ellas buscan el mar. Es lo primero que ellas buscan. Ellas buscan llegar al mar rápido. Y dentro de esa carrera, por tratar de llegar al mar, muchas mueren. Mueren por aves, mueren incluso por cangrejos, mueren incluso por otros vertebrados que se las comen, en fin. Pero una vez ellas llegan al mar, de ahí se pasan casi todo el resto de su vida. E incluso logran ser muy veloces. Algunas de ellas logran ser incluso más veloces que ciertos grupos de tiburones. Y eso les da una ventaja cuando de pronto tienen estos encuentros. Ahora, resulta que ellas tienen una posibilidad también, y es que hay una parte del caparazón
que, por decirlo así, no está en contacto con los órganos, sino que es como, por decirlo así, flotante. Es como si pudiéramos compararlo con nuestra orejita, con nuestro cartílago. Si de pronto el tiburón nos muerde acá, pues nos quita un pedacito, pero nosotros podemos seguir viviendo, ¿cierto? Lo mismo le puede pasar a alguna de estas tortugas marinas. Le quita un bordecito, pero en ese bordecito no hay órganos claves que le permitan a la tortuga o que le impidan a la tortuga seguir viviendo. Entonces, eso también es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en las tortugas marinas. ¿Es claro, Miguel? ¿O quién es? Se me olvidó el nombre. Soy Federico, pero mi papá se llama Miguel. Por eso es que me confundí. Listo, Federico. ¿Qué más? Bueno, perdón que Bueno, no veo gracias. quién es. Es Luciana. ¿Sigues, por favor? ¿Tienes la palabra? Hola, Luciana, ¿cómo estás? Luciana. Bien, Ah. Cuéntame. aquí estoy. Dale, súper, cuéntame. Es que yo sé que ya hemos descubierto muchos fósiles, pero una pregunta, ¿puede haber más fósiles que todavía no hayamos descubierto? Una pregunta fantástica y es lo que nos motiva a seguir siendo y haciendo la paleontología en Colombia y a ser paleontólogos. Hay muchas cosas por descubrir. Hay muchos lugares de nuestro país que no hemos podido visitar, que no hemos logrado estar. Y todavía hay muchísima cantidad de roca que dentro de las rocas tiene la posibilidad de encontrar muchos fósiles. Algo que hemos encontrado o que hemos mostrado en los últimos casi 10 años, también en el CIP, con actividades que hacen en el CIP, es que sabíamos muy poco de los fósiles de Colombia y le estamos tratando de cambiar la historia y es mostrando que realmente hay muchos fósiles por descubrir. Aquí les doy un adelanto en secreto. No le cuenten a nadie todavía, pero ahorita yo estoy trabajando en un lugar por allá más al centro de Colombia, encontrando unos fósiles bastante interesantes, muy viejitos, de más o menos 180 millones de años. Solo les puedo contar eso para dejarlos un poco intrigados, pero para que sepan que sí, seguimos descubriendo muchos fósiles y es lo interesante para que ustedes se motiven a ser paleontólogos, porque necesitamos, cuando yo ya no esté y cuando Dirle y cuando otros ya no estén, pues que ustedes sigan haciendo paleontología y sigan descubriendo fósiles, no solo en Colombia, sino en otros lugares, ¿vale? ¿Quién sigue? Sí. Bueno, creo que se tiene que ir, pero sale como Carolina Torres. ¿Puedes hacernos tu pregunta? En verdad yo me llamo Ana Fonseca, pero mi mamá se llama Carolina. Listo, dale Ana, cuéntanos. Que tengo una pregunta. Es que no entiendo cómo los paleontólogos o científicos logran entender cuántos años tienen los fósiles de vida, de antiguos. Fantástica pregunta. Es algo que muchos de pronto entendemos mal. Resulta que cuando hablamos, y yo les conté muchas veces, 135 millones de años, pero ¿cómo es que lo sabemos? Ya se los voy a contar, espérenme un segundo. Entonces, resulta que nosotros lo que hacemos es tomar muestras a veces de la roca. La roca es donde se quedó encapsulado el fósil, es casi como si fuera su sarcófago, su tumba, donde quedó preservado por millones de años. Y dentro de esa roca podemos hacer unos análisis, que es buscar unos ciertos cristales que se llaman zircones. Esos zircones incluso los usan para cosas de joyería. Pero estos zircones nosotros los ponemos en una máquina súper especializada y leemos una cosa que se llama isótopos. Yo sé que es complicado, pero para que ustedes me entiendan, es básicamente como átomos. Y entonces leemos cuántos átomos hay de uno y cuántos átomos hay de otro, y
ese número de átomos de A versus los átomos de B nos dice el tiempo que ha pasado desde ese momento. Y así es que sabemos la edad de las rocas donde encontramos los fósiles. Pero también yo les mencioné que en algunos momentos podemos usar las amonites para más o menos tener una idea del tiempo relativo. El tiempo relativo es poder decir que es del Cretácico inferior o que es del Cretácico superior, pero las amonites no nos pueden decir exactamente el número de años o de millones de años. Para eso tenemos que tener esto que les digo, que son estos cristalitos y hacer estos análisis en el laboratorio. ¿Ok? Entonces nosotros no tenemos la edad de los fósiles destruyendo los fósiles o en el fósil, sino a través de las rocas en las cuales ellos se preservan. ¿Quién más? Listo, vamos a hacer las últimas 2 preguntas. Listo. La siguiente es de Andrés Felipe, tiene dañado su micrófono, sin embargo pregunta, ¿cuál es el espécimen más antiguo que se ha registrado aquí en Colombia e internacionalmente? Ok, podríamos, no sé si hay algún grupo en particular que estés preguntando, si sea de vertebrados o de fósiles en general. Si hablamos de fósiles en general, en Colombia tenemos fósiles en el Paleozoico. Paleozoico es la era que hubo antes del Mesozoico y son de aproximadamente unos 300, 350 millones de años. Más o menos esos podrían ser uno de los fósiles más antiguos que tenemos en Colombia. Y una de las localidades famosas de ese Paleozoico está también en Boyacá, que es un lugar que se llama La Floresta, donde hay restos de trilobites y restos de peces, pero también restos de un grupo que se llamaba briozoarios, que parecían como si fuera una mallita. Esos tal vez son los fósiles más antiguos que tenemos en Colombia y, bueno, también hay otros encontrados en algo que se llaman núcleos de roca, hechos cuando taladramos a través de las rocas, que podrían ser restos de algo que fueron como acritarcos, un nombre raro, pero que también pueden ser de los más antiguos que tenemos en Colombia. Y ya para finalizar, tenemos la pregunta de Felipe Ariza, por favor, y Federico, por favor, nos dejas tu pregunta para recepcionarla y después darle respuesta. Así que sigue, Felipe, por favor. Bueno, yo en realidad tengo preguntas y otras cosas que decir sobre la presentación. La primera es una pregunta y es que ¿cuál fue el descubrimiento más importante en la carrera? ¿En mi carrera como paleontólogo? Sí, exacto. Bueno, son muchos. Afortunadamente son muchos y muy fascinantes. Tengo varios. Yo fui parte del equipo que descubrió Titanoboa cervejonensis, la serpiente más grande que ha existido en el planeta. De hecho, fui uno de los primeros que encontró las vértebras. Y en ese momento yo todavía no sabía mucho sobre serpientes fósiles, entonces yo le puse, cuando la encontré, gran parte de estas primeras vértebras, yo la marqué como vértebra de cocodrilo. Y después, más adelante, fue que nos dimos cuenta que era una vértebra de serpiente. Pero también recuerdo mucho algo que hice en Venezuela, en un lugar que se llama Urumaco. Y en Urumaco encontré la mandíbula, una mandíbula súper grande, de Stupendemis geográfica, una de las tortugas más grandes de agua dulce que ha existido en el planeta. Y recuerdo mucho ese día y esa tarde que la encontré, porque había muchos paleontólogos que habían buscado encontrar restos de mandíbulas. Mandíbulas es esto que tenemos acá, pero nunca habíamos encontrado ninguna en Urumaco. Entonces encontrar esa fue muy fascinante, fue muy chévere. Bueno, la segunda era que entonces yo he escuchado que Spinosaurus, que entonces ya que vi eso de entonces
que África está unida a Sudamérica, Ujú. ahí fue cuando dije, entonces, esos dos espinosaurios que se encontraron en Brasil, sí son espinosaurus, no son una especie aparte, no son especies aparte. Bueno, ojo que con los restos dentro de los espinosaurios hay toda una familia, no solo es un género, es una familia que se llama Spinosauridae. Y hay varios géneros y varias especies dentro de esa familia. Obviamente los más típicos son los espinosaurios de África, particularmente cercanos a la zona del Nilo y Egipto, que fue donde principalmente ellos vivieron. Y los suramericanos hacen parte de otro grupo que no es necesariamente exactamente el mismo género, ¿ok? Pero hacen parte de la familia de Spinosauridae, ¿ok? Pero sí, tienes razón que esto hace que muchos grupos, el hecho de que Suramérica y África estuviesen unidas, facilita que encontremos fósiles muy parecidos tanto en África como en Sudamérica, particularmente durante el Cretácico, ¿ok? ¿Hay algo más? ¿Una última? Oye, es que tengo otras tres, pero las voy a decir rápido. Es que esa tortuga que encontraste, yo vi la publicación, ¿sí? Sí. La tortuga y el calamar en Zapatoca. Zapatoca, sí. Uh-huh. Y es que esa amonita que dijiste que perfectamente pone acá frente los dos dedos, la vean muy diferente. Y yo me preguntaba por qué. Y me acordé que es que entonces las amonitas fueron una de las especies más exitosas, teniendo más de 200 especies. Baculites, camaroceras, muchos más. No solo 200, de hecho podrían ser miles, ¿ok? Hay muchísimos grupos de amonites, como tú mencionas, unos baculites que eran más alargados, unos chiquitos, unos más grandes, pero también hay unos que son súper importantes por esto, porque vivieron solo en un tiempo muy particular y cuando los encontramos, decimos, estamos en este tiempo en particular. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final, ¿cierto? Sí, justamente, sí, eso fue. Felipe. Eso fue. Sí, yo ya estoy en las pruebas. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, la escriben al grupo o la escriben directamente a mi chat y yo con mucho gusto se la recepciono al doctor Edwin para que les demos respuesta, ya que en este momento ya por cuestiones de tiempo debemos finalizar. Entonces, doctor Edwin, muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Sé que a nuestros paleoguardianes quedaron encantados con esta charla y por supuesto a los paleoguardianes muchas gracias por asistir y por seguir haciendo parte de las actividades que realizamos para ustedes. Que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias. Dale. Bueno, chao, cuídense. Ok, dale. Chao. 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 Ya, están cerrando. Chao. Hasta luego.